que buenas noches a todas y todos los que han tenido la amabilidad de venir a escucharnos, sobre todo en un viernes 13. Agradezco a los organizadores la amable invitación y a quienes comparten la mesa conmigo. Cuando me puse a pensar en este evento, no tuve más remedio que detenerme en el título: democratización de la cultura o democratizar la cultura. Enseguida me abordó la duda en forma de pregunta: ¿democratizar qué cultura? Y en ese sentido me aferré al concepto que vengo defendiendo y me viene guiando desde hace ya mucho tiempo. Culturas son las estrategias que se dan los pueblos para vivir y venerar la vida, enaltecerla, realzarla y realizarla. Y en ese entendido, por lo tanto, toda cultura de la destrucción, del egoísmo, de la guerra, de la injusticia, de la discriminación, del racismo, de la segregación, de la mentira, para ejemplificar solamente, toda cultura de Trump o de Piñera o de Áñez o de Duque, del narcotraficante, de la frivolidad, de la estupidez, de Tinelli, de Pettinati, de Ignacio Álvarez, de Novi, ninguna de esas culturas nos interesa. Y digo para nombrar solo algunos personajes de la insalubridad. Esa cultura no debe ser democratizada o globalizada, que no es lo mismo, pero es igual. Coincido con mi querido compañero de mesa, multicolor les queda muy grande, prefiero multigrisácea. La cultura que creo que debemos democratizar, esa que ayuda a crecer, esa que, como diría Federico, nos da alas y no pezuñas, es la que hace de los seres humanos personas en armonía con el mundo, con el planeta, con el ambiente, que lo preserva, que lo defiende, que lo mejora, lo vive con su casa celeste que viaja casi a la deriva por el cosmos, o la destruye. Hay dos claras opciones. La cultura también es la del ser humano y su relación con el prójimo. Como diría Antonio Machado, en caso de vida o muerte, se debe estar siempre con el más próximo. Y esa relación deberá dirimirse entre sí. ¿Acaso nos juntamos con él o ella para amarla y amarlo, o para humillarlo, someterlo y dominarlo? Y ahí están de vuelta las dos culturas. El tercer aspecto cultural es la relación de nosotros con nosotros mismos. Aquí sí entonces aparecen las artes como expresiones de nuestro espíritu revoltoso, indagador, expresivo, amoroso, o por el contrario, nos convertimos en meros espectadores, consumistas, obsecuentemente nulos, y pasamos por la vida como un mero tránsito y no como un permanente suceso diario, conmovedor, hermoso. Acá creo entonces que está el asunto. ¿Qué vamos a democratizar? En la cultura se expresan los dominantes y los dominados, los libertarios y los restringidos, los concebidos en la cultura como ilimitada amplitud y quienes la conciben como herramienta de dominación limitada, estrecha, desde los centros de poder, patrimonio solo de elegidos por varitas divinas que les han otorgado pedestales eternos que ninguno se merece. Y esto se expresa sin ningún tipo de tapujo en las políticas culturales que se llevan adelante, o unas u otras. Cuando se trabaja
denodadamente por el planeta y se defiende el agua como un bien público innegociable y se extiende en serio las áreas protegidas y se impide definitivamente la caza deportiva y se enseña a alimentarnos bien y se construye la cultura de la salud como un derecho y no como una mercancía y frecuentamos ciudadanías y pregonamos la actitud del buen vecino, predicamos con el ejemplo, entre tantas otras cosas, eso es lo que debemos democratizar. Políticas culturales que se expresan alentando el cooperativismo, el ejercicio de la democracia desde que somos chiquititos, donde, por ejemplo, los pequeños de preescolar también voten y hagan asambleas y den sus argumentos. ¿Cómo se puede vivir en una democracia si no formamos ciudadanos demócratas que hagan de ese, el poder del pueblo, un uso de la vida cotidiana? Dijo Paulo Freire, los niños precisan tener asegurado el derecho a aprender a decidir, cosa que solo se hace decidiendo. Cuando hablamos de la cultura hacia nosotros mismos, tenemos que ver con políticas culturales que nos brinden generosamente casas de la cultura que deberían pertenecernos a todos, o la vetan y restrinjan para determinados tipos de uso únicamente, me refiero a algo conocido por estos pagos, o cierran la Biblioteca Nacional el 26 de mayo, Día del Libro, en lugar de abrirla de par en par para que entremos y para que salgan los libros como pájaros. Políticas culturales que hagan de la proliferación de talleres como verdaderos ateneos de creación, de expresión de los espíritus, del dominio de otros lenguajes que no sean solo los idiomas o se limiten a meras galerías de comercialización y de negocios. Todo esto, pienso, es democratizar la cultura que precisamos para hacerle frente a la cultura globalizada, que en definitiva es otra manera de denominar el pensamiento único, entendiendo la palabra globalización como dominio hegemónico. El arte en todas sus formas y la circulación formidable de la información y el acceso a expresiones culturales de todo el mundo a través de los grandes avances tecnológicos pueden estar dirigidos a la formación de mejores seres humanos o a empobrecernos el alma, mostrándonos o inculcándonos modelos perversos que nos empobrecen el espíritu y el bolsillo, llegándose al absurdo de que paguemos para que se realicen nuestras propias subordinaciones y adiestrándonos en que nos queremos parecer incluso a quien nos somete, que debe ser la peor manera de dominación, cuando el esclavo se quiere parecer al que lo esclaviza. Noam Chomsky dijo una frase que creo que es muy propicia para este momento de candidaturas. Si no desarrollas una cultura democrática constante y viva, capaz de implicar a los candidatos, ellos no van a hacer lo que te prometen antes de votar. Hay que comprometerlos. De eso se trata, de fortalecer una cultura democrática constante, viva, desde el plan cultural. Tal vez número 1 sea sembrar y cosechar y volver a sembrar el más amplio, libre y profundo pensamiento crítico con niños preguntones, como diría Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, con nuevas interpretaciones de la historia antigua y reciente, que es lo que no quiere hacer Sanguinetti ni Manini. El primero dijo que no tenía ojos en la nuca y el otro dijo hace poquito que ya no quiere más hablar del pasado. Es que escribir la historia con la verdad es un cambio cultural revolucionario que hace justicia y sienta las bases para la liberación del ser humano de todo lo que lo sojuzga. A estos señores les respondo con un poema de Idea Vilariño que este año va a cumplir sus primeros 100 añitos. Nació en 1920, murió en el 2009, pero ella sigue cumpliendo años.
Y el poema 19 dice, quiero morir, no quiero oír ya más campanas, qué metáfora, o cantos de sirena, o cuentos de hada, cuentos del río, vamos, simplemente no quiero oír más campanas. Estas eran las campanas que nos quisieron hacer creer, esa película que nos vendieron y que creo autocríticamente que no supimos oponer con otra película que era la nuestra. Estas eran algunas de las cosas que quería reflexionar en esta mesa de diálogo. Cerrando estas palabras, vuelvo a mi querida idea que tanto quise. Si hubiera nacido 60 años antes me hubiera casado con ella. Pero ella me dijo, si yo te dejo. Cerrando estas palabras, entonces, quiero terminar con idea nuevamente, con un verso del poema, un pedazo del verso del poema, Cada vez. ¿Qué tal vez? Vamos al frente, claro que sí. ¿Qué tal vez todas las veces tendríamos que abrazarnos, que mirarnos como dos que no volverán a verse, que tal vez siempre debamos besarnos como para siempre. Disculpen. ¡Vamos arriba! Disculpen si me extendí y no fui claro. Será con ustedes que dialogando aprenderé a ajustarme en los tiempos y también